Buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de la rama judicial para sociales nivel 7. El plan de la presentación es primero preguntarnos qué es la rama judicial, luego qué hace, cómo está compuesta. Vamos a ver las instituciones por las cuales está compuesta: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Por último, les voy a presentar el taller de esta semana. ¿Qué es la rama judicial? Como hemos venido viendo en los videos pasados, la rama judicial es una de las ramas del poder público de Colombia, que particularmente se encarga de administrar justicia. Es la rama que se encarga de todos los asuntos de justicia. Así como la rama legislativa se encargaba de las leyes, esta rama se va a encargar de la justicia. En primer lugar, administra justicia, soluciona los conflictos y controversias entre los ciudadanos y el Estado. Cualquier conflicto que se presente entre ciudadanos o entre ciudadanos y el Estado, la rama judicial es la que se encarga de solucionar esos problemas y llegar a una solución justa de acuerdo a las leyes. Se encarga de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades plasmadas en la Constitución y en las leyes. Rama que se encarga de que todos los derechos y obligaciones que están plasmados en la Constitución y en las leyes se cumplan de la manera adecuada y no se viole ningún derecho a ningún ciudadano. El propósito de la rama judicial es lograr mantener la convivencia social entre los ciudadanos y el Estado. La rama judicial está compuesta por varias instituciones, varios órganos, pero principalmente que son la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. La primera es la Corte Constitucional. Este órgano se encarga de guardar la integridad y la autoridad de la Constitución. La Corte Constitucional está integrada por 9 magistrados. Los candidatos para magistrados son postulados por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Estos magistrados son elegidos por el Senado de la República, que, si se acuerdan, es parte de la rama legislativa que veíamos la sesión pasada. Entonces, el Senado de la República escoge a los magistrados de la Corte Constitucional. Estos magistrados son elegidos por periodos de 8 años y no pueden ser reelegidos. Las principales funciones de la Corte Constitucional son decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad contra las actas de reformación de la Constitución y las leyes. Entonces, si las actas de reforma o las leyes están cayendo bajo un acto inconstitucional, es decir, un acto que no esté permitido por la Constitución, entonces la Corte Constitucional entra a decidir si estas demandas son válidas o no, si realmente estas reformas y estas leyes son inconstitucionales o no. En segundo lugar, decide sobre la constitucionalidad de convocatorias para reformar la Constitución, los proyectos de ley que el gobierno considere inconstitucionales y los proyectos de leyes estatutarias. Entonces, tiene que encargarse de que estas convocatorias de reforma a la Constitución entren bajo el marco de lo permitido por la misma Constitución. También, si el gobierno considera que los proyectos de ley, que como veíamos se hacen en la rama legislativa, son inconstitucionales, la Corte Constitucional tiene que entrar a decidir si eso que está diciendo el gobierno es válido o no, si realmente estos proyectos de ley son constitucionales o no, si están bajo el marco de la Constitución o no. Y por último, como veíamos también en la clase pasada, tiene que entrar a decidir sobre los proyectos de leyes estatutarias. Si se acuerdan, las leyes estatutarias son leyes que afectan la Constitución y por eso la Corte Constitucional tiene que entrar a decidir que estas leyes estatutarias realmente sean aptas o se puedan adaptar a la Constitución.
la Corte Constitucional tiene que revisar las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela sobre los derechos constitucionales. La persona que sienta que sus derechos básicos están siendo vulnerados, que sean derechos que necesitan una solución inmediata porque si no su vida se va a ver afectada de manera negativa muy rápidamente. Por ejemplo, el acceso a las pensiones o a la salud, que son cosas que si no tienen una solución inmediata y rápida pueden llevar o a la muerte o a situaciones de vulnerabilidad muy grandes. Y por último, la Corte Constitucional tiene que decidir sobre la exequibilidad de los tratados internacionales, es decir, tiene que asegurarse de que los tratados internacionales que se están planeando realmente quepan bajo el marco de la Constitución, que sean permitidos por la Constitución. En segundo lugar está la Corte Suprema de Justicia. Esta segunda institución, este segundo órgano, tiene 23 magistrados que son elegidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Su periodo de elección es de 8 años y tampoco pueden ser reelegidos. Sus funciones son juzgar al presidente de la República y a los altos funcionarios por cualquier hecho castigable del que se les acuse. Entonces, el presidente de la República o los funcionarios cometen algún acto que parece ser castigable, la Corte Suprema de Justicia es la que se encarga de juzgarlos. También tienen que investigar y juzgar a los miembros del Congreso si nuevamente tienen algún acto que parezca reprochable. También juzgan a los ministros del despacho, al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público, a los directores de los departamentos administrativos, al Contralor General de la República, los embajadores y jefes diplomáticos o consulares, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública, ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales por hechos castigables de los que se les acuse. Básicamente, la Corte Suprema de Justicia se encarga de juzgar a estos altos funcionarios que les acabo de mencionar. Entonces, estos altos funcionarios, si cometen algún delito o si los acusan de haber cometido algún delito, la Corte Suprema es la que se encarga de investigarlos y juzgarlos. Y por último, tiene que encargarse de conocer los negocios de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno Nacional. El tercer órgano de la rama judicial es el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, es el máximo órgano que está encargado de la administración de la rama judicial y de ejercer la función disciplinaria en relación con los funcionarios, empleados judiciales y abogados en ejercicio. El Consejo Superior de la Judicatura está compuesto por la Sala Administrativa y por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. La Sala Administrativa se encarga más que todo de cuestiones como elaborar el presupuesto del Consejo, elaborar el plan de desarrollo de la rama judicial, regular y llevar registro de los abogados que estén en ejercicio laboral y todas estas cuestiones un poco más de organización. Mientras que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria se encarga más que todo de dirimir conflictos entre las diferentes jurisdicciones de la rama judicial. Entonces, digamos, si hay un caso que no es claro si lo tiene que manejar la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia, por decir algo, entonces esta sala jurisdiccional entra a decidir a quién corresponde resolver este caso. Y esta sala también debe conocer los procesos disciplinarios que se tengan en contra de los magistrados o de los funcionarios de la rama judicial. Aunque el Consejo está dividido en estas dos salas, también pueden hacer reuniones plenarias donde se reúnen ambas salas para resolver cosas que les competen a ambos. A este consejo plenario le corresponden las funciones de administrar la carrera judicial, de elaborar la lista de los candidatos para funcionarios judiciales. Si se acuerdan, por ejemplo, los candidatos para magistrado de la Corte Suprema eran lanzados por el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces ellos se encargan de hacer esas listas de candidatos para los otros órganos judiciales.
También tienen que examinar y sancionar las faltas de los funcionarios judiciales y abogados. Entonces se tienen que encargar de examinar y juzgar las faltas de sus propios empleados, de las personas que trabajan en la rama judicial. Y por último, tienen que elaborar y ejecutar el plan de presupuesto de la rama judicial. Entonces, en conjunto, tienen que hacer un plan presupuestal para la rama judicial. Por último, está la Fiscalía General de la Nación, que es un órgano que forma parte de la rama judicial, pero que tiene autonomía administrativa y presupuestal. Esta se encarga de la investigación de los delitos y acusaciones que haya contra los que se consideren infractores. Entonces, este es el órgano que se encarga más concretamente de hacer justicia. Las demandas que hayan, ellos tienen que investigarlas y decidir si realmente la persona demandada cometió una infracción o no. Sus funciones básicamente son investigar los delitos y acusar ante los juzgados y tribunales. Entonces a ellos les llega la demanda y ellos tienen que investigar este delito, acusarlos frente a un juzgado y frente a un tribunal, y los juzgados y tribunales decidirán qué consecuencias merece ese delito o si el delito realmente no existe. Deben asegurar la asistencia de víctimas, el restablecimiento de los derechos, la reparación integral de los afectados por el delito. Entonces, no es solo juzgar si alguien cometió un delito o no, sino que también debe asegurarse de que el afectado, la víctima contra la que se cometió el delito o que se vio afectada por el delito, tenga una reparación integral, que la víctima sienta que sus derechos fueron restablecidos y protegidos. También deben velar por la correcta ejecución del proceso penal, es decir, tienen que velar porque el proceso que se hace al evaluar un delito o un crimen se ha llevado correctamente, que no haya ninguna corrupción ni ningún chantaje de por medio. Ya para finalizar les voy a presentar el taller. Quiero que me manden un video de ustedes explicando con sus propias palabras qué entendieron que era la rama judicial. Y luego quiero que me cuenten también con sus palabras en el mismo video o en otro video, como prefieran, qué entendieron que hace la Corte Constitucional, qué entendieron que hace la Corte Suprema de Justicia, qué hace el Consejo Superior de la Judicatura y qué hace la Fiscalía General de la Nación. No necesito que me den como todos los datos explícitos, pero sí quiero saber en general qué entendieron de cada una de estas cosas por las que les estoy preguntando. Y ya ese sería el taller de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les deseo una muy feliz semana y espero que sigamos aprendiendo juntos.